¿Saben? La mayoría de las ciudades existen solo porque la naturaleza se lo permite. Pero en el mapa de la Tierra hay puntos tan duros y despiadados que no está nada claro cómo sobrevive allí el ser humano. Hoy, un viaje por 15 lugares donde la gente no debería haber vivido en absoluto. Territorios que se resisten a la propia idea de la vida humana. Whittier, Alaska Whittier, un pueblito remoto en el lado occidental del estrecho del Príncipe Guillermo. Y vivir aquí es tan inusual que casi todos, alrededor de 200 personas, literalmente bajo un mismo techo. Imaginen, un edificio de 14 pisos, un antiguo cuartel del ejército que hoy es vivienda, oficina de correos, tienda de comestibles, alcaldía, comisaría e incluso escuela, todo en un solo complejo. Cómodo, más bien necesario. El clima, el relieve y el acceso convierten la vida normal en una misión logística. Originalmente, Whittier se construyó como puerto militar de la Segunda Guerra Mundial. La bahía profunda y la protección frente a las tormentas del Pacífico lo hacían estratégico. Tras la guerra, el lugar quedó como nudo de transporte de Alaska, pero nunca llegó a ser una gran ciudad. Hoy el aislamiento y el clima frenan cualquier crecimiento. Hasta el año 2000 no llevaba aquí ninguna carretera, solo se podía llegar en bote o por ferrocarril. Ahora la única vía de automóviles pasa por el túnel Anton Anderson, de un solo carril, compartido por coches y trenes, con semáforos y un horario de ventanas. El clima, subpolar oceánico, inviernos largos, ventosos y húmedos. Nieve, más de 250 pulgadas al año, es decir, aproximadamente 6 metros. El cielo está cubierto de nubes más del 75% del tiempo. Ese edificio torre da calor, techo y acceso a servicios básicos. Desde él, mediante pasarelas, se puede llegar a las escuelas y a los servicios. Los niños van a clase prácticamente sin salir al exterior en las temporadas de mal tiempo. ¿Economía? Turismo estacional en verano, cruceros y excursiones por la naturaleza, algo de pesca y servicios públicos. Pocos negocios, perspectivas limitadas. Whittier, una ilustración de cómo la gente se adapta con creatividad, para que una ciudad exista donde la naturaleza no puso condiciones para un asentamiento tradicional. Itomat, Groenlandia. Me encanta pronunciar este nombre, Itomat, uno de los pueblitos más aislados de Groenlandia, lo que significa uno de los asentamientos más remotos del planeta. La costa oriental, junto a la salida al Scoresby-Sund, el sistema de fiordos más grande del mundo. Población: aproximadamente 350 personas. Fundado en 1925 por familias inuit, los daneses buscaban asentarse en la desolada costa oriental. Eligieron el lugar por sus ricas zonas de caza y pesca, pero el entorno fue implacable desde el principio. Los inviernos son largos, oscuros, brutales, lo normal, por debajo de menos 20 grados Celsius. La vida se sostiene en las tradiciones: caza de foca, oso polar, buey almizclero, pesca, eso es alimento e ingresos. En invierno aún, trineos con perros. Algunos trabajan como guías para científicos y turistas a quienes atrae este mundo intacto. Aquí no hay hospital, un pequeño puesto sanitario con enfermeras, y el médico vuela de vez en cuando. La evacuación de emergencia en helicóptero depende del tiempo y del hielo, lo que significa que a menudo es imposible. Internet, débil y caro. Y ahora adivinen, ¿qué es lo más valioso aquí, además de comida y combustible? La comunicación, la que sea. Pero incluso con tales condiciones, Itomat vive, por la comunidad, la cultura, el vínculo con la tierra de los antepasados. Es un lugar donde el propio medio protesta contra la presencia humana permanente, y todo se sostiene en un equilibrio diario entre supervivencia y soledad. Wadi Hala, Sudán. En el extremo norte de Sudán, casi en la frontera con Egipto, en la orilla oriental del lago Nubia, la parte sudanesa del lago Nasser, está Wadi Hala. De 15 a 25,000 habitantes, el conteo fluctúa por la temporada y la migración.
Históricamente fue un importante nudo del Nilo y centro ferroviario en tiempos coloniales. Pero todo lo cambió el complejo hidroeléctrico de Asuán. Cuando en los años 70 se llenó el enorme embalse, la antigua Wadi Hala quedó sumergida. Evacuaron y reasentaron a los habitantes. El enemigo principal aquí, el calor. En verano la temperatura se mantiene por encima de 45, a veces se acerca a 50. Lluvias, menos de 5 milímetros al año. Suelos pobres, la agricultura sin riego artificial, casi imposible. Las tormentas de arena, visitas frecuentes, el polvo fino se mete en casas, maquinaria, incluso en los contenedores de alimentos. Las enfermedades respiratorias, cosa común. El riego se hace con bombas desde el lago Nubia, pero la tierra es poca y está salinizada. La asistencia médica, un punto hospitalario y algunas farmacias. Los casos graves, solo en Jartum, y esos son más de 900 kilómetros. Hay escuelas, pero están abarrotadas. Los maestros son foráneos y a menudo con contratos cortos. La comunicación e internet son inestables, hay averías y silencio durante semanas. ¿Por qué la gente se queda? Muchos, descendientes de quienes ya fueron reasentados una vez por el agua, no quieren una segunda partida. Wadi Hala vive en la intersección de un trauma histórico, un límite climático y una periferia política. Desde fuera parece, ¿para qué? Para los locales, es hogar. Un hogar que todos los días hay que arrebatárselo al desierto. Longyear, Svalbard, Noruega. Longyear, el mayor asentamiento y centro administrativo del archipiélago de Svalbard. Territorio noruego muy al norte del Círculo Polar, alrededor de 78 grados de latitud norte. Uno de los pueblitos más septentrionales del planeta, aproximadamente 2.400 habitantes. Fundado en 1906 como poblado carbonífero, hoy, nudo de ciencia, educación y turismo. Pero la vida permanente aquí, un compromiso con la naturaleza en condiciones duras. En invierno -20, es lo normal. La noche polar dura desde finales de octubre hasta mediados de febrero. El permafrost es inestable, el peligro de avalanchas, alto. Por eso las casas se ubican con gran cautela, eligiendo laderas y direcciones del viento. Y ahora un detalle que corta la respiración. Aquí está prohibido morir. Más exactamente, desde los años 1950, el cementerio no acepta enterramientos. Los cuerpos en el permafrost no se descomponen. A los gravemente enfermos los envían al continente. Tampoco recomiendan dar a luz. La maternidad no está equipada. A las embarazadas las mandan con antelación a Noruega. Los osos polares, otro factor. Fuera del poblado se supone que lleves un rifle, dentro. El riesgo es mínimo, pero las reglas, de hierro. La conexión con el mundo, un pequeño aeropuerto y mar estacional. El tiempo cancela vuelos con facilidad. Una sola tienda de comestibles. Los precios son más altos que en el continente. Sí, hay escuelas, un campus universitario, una biblioteca, incluso una mini cervecería. Pero esto es un puesto avanzado de la civilización, construido a contrapelo de los elementos. Iquitos, Perú. Iquitos, capital de la región de Loreto en el noreste de Perú. Rasgo principal: la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Más de 400.000 personas, en lo profundo de la selva amazónica, en las orillas de 3 ríos a la vez, el Amazonas, el Nanay y el Itaya. La conexión con el país, solo por aire y por agua. Fundada en el siglo XVIII y durante mucho tiempo se mantuvo como un asentamiento modesto, hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX estalló el boom del caucho. La ciudad se enriqueció, creció, pero tras el declive quedó el principal dato geográfico: ni una sola autopista hacia el resto de Perú. Solo en avión, por el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Viñeta, o por los ríos en botes y embarcaciones. La ciudad está en zonas de inundación. Las crecidas estacionales anegan barrios enteros. El clima de la selva agobia. Calor alrededor de 31. Humedad por encima del 90% todo el año. El combustible caro y las limitaciones meteorológicas encarecen los vuelos, y hacer llegar mercancías es complejo.
La tala y la extracción ilegal de recursos alrededor añaden nerviosismo a la ecología y a la política. Y aún así, Iquitos vive a plena vida. Comercia, educa, cura, celebra, mezcla culturas de decenas de pueblos originarios. Turistas e investigadores acuden por la ciudad en la selva, pero para los locales cada paso básico, transporte, comida, agua, vivienda, medicina, exige esfuerzos, dinero y riesgo extra. Y ahora adivinen, ¿cuánto resistiría sin suministros externos y subsidios? La respuesta no es difícil de adivinar, pero mientras haya gente aquí, Iquitos se mantiene. Oymyakon, Rusia. En lo profundo de la taiga siberiana, Oymyakon, una pequeña aldea en la República de Sajá, Yakutia, uno de los lugares habitados más fríos del planeta. Récord, menos 67,7 grados Celsius en 1933. Y no es un solo día. El invierno se extiende de octubre a abril y en enero el promedio, alrededor de menos 50. La geografía, la razón. Una cuenca de alta montaña rodeada de cordilleras. El aire frío desciende y se estanca. El cielo despejado y la casi total ausencia de energía solar en invierno fijan los superfríos. Habitantes, aproximadamente 500 personas, mayoritariamente yakutos. La vida, una adaptación sin fin. Los coches no se apagan o se guardan en garajes calientes. De lo contrario, todo se hace piedra en minutos. El agua corriente, rareza, los baños, fuera. El agua se toma, se rompe el hielo, se mete en casa y se guarda en calor. Las escuelas se cierran solo a menos 52. Y sí, eso pasa con regularidad. La atención sanitaria y las comodidades, mínimas. La evacuación por aire en invierno, según la suerte con el tiempo. La ciudad grande más cercana, Yakutsk, a más de 900 kilómetros. Isla de Santa Elena, territorio de ultramar del Reino Unido mágico a la vista, despiadado por la logística pedazo de tierra en el Atlántico Sur. Más de 1100 millas hasta el continente más cercano, Angola, una de las islas habitadas más aisladas del mundo. Forma una sola entidad con la Ascensión y Tristán da Cunha, pero vive sus propios desafíos. El mundo la conoció como el último refugio de Napoleón Bonaparte. Tras Waterloo, los británicos lo enviaron aquí precisamente por su inhuibilidad, una prisión natural en medio del océano. Origen volcánico y relieve sin piedad. Los acantilados se alzan directamente desde el agua. Hay casi ninguna ensenada natural dentro. Montañas, gargantas, barrancos. La carretera desde Jamestown hacia el interior. Un serpenteo con precipicios mortales. El agua, una preocupación eterna. Lluvias hay, pero irregulares e insuficientes. Las reservas se recogen en pequeños embalses, ayudan pozos y una compacta planta desalinizadora. Electricidad, principalmente generadores diésel. Eso es dependencia del combustible importado, cualquier fallo en el transporte marítimo, y suben los precios de todo, desde comida hasta medicamentos. La comida la isla en gran medida la importa, la variedad es más escasa, los precios más altos, los productos perecederos desaparecen de las estanterías al instante. El sistema educativo, hasta secundaria superior, y luego, estudiar fuera. Muchos jóvenes no regresan, se siente la fuga de cerebros. Internet durante mucho tiempo fue satelital, lento y caro. En 2022 tendieron cerca un cable de fibra óptica y conectaron la isla. Mejoró, pero rápido y barato, sigue sin ser sobre Santa Elena. Alert, Nunavut, Canadá extremo norte de la isla Ellesmere. Alert, el punto de uso humano permanente más septentrional de la Tierra. Latitud, 82,5 grados norte hasta el Polo Norte, alrededor de 817 kilómetros. Pero no es una ciudad, es un relevo rotatorio. Científicos, militares, técnicos. En invierno, hasta 50 personas. En verano, hasta 75. La base se creó en 1950, en plena Guerra Fría, como parte del sistema de alerta temprana y de programas conjuntos con NORAD. Hoy aquí hay varios objetos. Una estación radiotécnica de las Fuerzas Armadas canadienses,
una estación meteorológica del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y una estación de monitoreo global de la atmósfera de redes internacionales. ¿Crece aquí algo? No. Ni árboles ni hierba, solo roca, hielo y viento. Los hielos del océano Ártico en la costa, casi todo el año. Todo se trae por aire. No hay carreteras en absoluto. Los aviones de carga aterrizan en una pista de grava, cuando aguanta y cuando la visibilidad lo permite. Los suministros son raros y se planifican con precisión de ventana meteorológica. La vida cotidiana sigue reglamento. Los turnos, cortos, por lo general hasta 6 meses. La psique y la fisiología exigen economizar. Oscuridad, frío, aislamiento, una prueba seria. Antes de la misión, selección psicológica, en el lugar, monitoreo. Hay gimnasio, sala de juegos, salón común, no lujos, sino parte de la supervivencia. Internet, satelital, lento, con límites. Asistencia médica, básica en el lugar, con telemedicina desde el sur. Por eso aquí todo está orientado a la prevención. Formar, revisar, asegurar. Erdenet, Mongolia. Erdenet, norte de Mongolia, una ciudad nacida de una mina, fundada en 1974 en la época soviética, por un único objetivo: explotar una de las mayores canteras de cobre de Asia. Este lugar no fue concebido para ser ambientalmente estable. Más de 90.000 habitantes en medio de una cuenca fría y seca, rodeada de estepa y colinas, lejos de las grandes vías, y casi todo atado a Erdenet Mining Corporation. La mina a cielo abierto de cobre y molibdeno, el corazón de la economía. Empresa conjunta de Mongolia y la URSS en el pasado. Hoy, un gigante nacional. La dependencia de un solo sector hace a la ciudad vulnerable. Si caen los precios mundiales del cobre, se resienten los presupuestos de escuelas, hospitales, carreteras. En invierno, -30 y más abajo, nieve, de octubre a abril. Altitud, alrededor de 1.300 metros. La logística no es sencilla. La ecología, una preocupación permanente. Depósitos de relaves, metales pesados, polvo. Hay monitoreo, pero los habitantes se quejan de la salud. Agua, subterránea y fluvial, hay que traerla de lejos y depurarla caro. Cuando los precios de las materias primas bajan, la gente se va. Cuando suben, regresa, y la ciudad se hincha más rápido de lo que la infraestructura puede seguirle. Las autoridades hablan de diversificación, turismo, manufactura, pero el clima severo, las distancias y la infraestructura débil frenan. Norilsk, Rusia. Norilsk, una de las ciudades más septentrionales del mundo y la mayor más allá del círculo polar. Más de 175.000 habitantes en condiciones que solo pueden llamarse urbanismo hostil, frío feroz, larga oscuridad e industria pesada devastadora para el medio ambiente. La ciudad se levanta sobre permafrost, en invierno fácilmente por debajo de -30, y el viento se siente aún más duro. Fundada en la década de 1930 como proyecto de campos de trabajo, creció hasta convertirse en un centro de extracción de níquel y paladio. Hoy, un gigante industrial, Nornickel, uno de los líderes mundiales en metales del grupo del platino. Pero ese poder tiene un precio: emisiones, bosques circundantes calcinados, suelos degradados, dióxido de azufre en el aire, lluvias ácidas. La ciudad está cerrada para extranjeros. Se necesita un permiso especial. No hay carreteras a la tierra firme, solo aviación y, en verano, buques de carga por ríos árticos. La vivienda, en su mayor parte de construcción soviética, críticamente dependiente de la calefacción central. Los bienes básicos son más caros por el transporte. En cambio, los salarios en el sector extractivo son más altos que la media. Así retienen al personal, a menudo por contrato. Trabajas y te vas al calor. Tristán da Cunha, territorio de ultramar del Reino Unido. En el Atlántico Sur, lejos de todo, el archipiélago volcánico de Tristán da Cunha, el lugar habitado permanentemente más remoto del planeta, hasta la masa continental más cercana, Sudáfrica, aproximadamente 2.400 kilómetros.
Un solo poblado, Edimburgo de los Siete Mares, población un poco menor de 250 personas. Y todo en una estrecha franja costera llana, apretada contra los farallones volcánicos, el resto, montañas. El pico principal, Cumbre de la Reina María, más de 2000 metros. Toda la isla, un gran volcán activo. En 1961, una erupción obligó a evacuar a todos. La gente regresó y reconstruyó, pero los riesgos no desaparecieron. No hay aeropuerto y nunca lo hubo. Se llega solo por mar. Normalmente un viaje de una semana desde Ciudad del Cabo en raros buques de abastecimiento o barcos de investigación. Es casi un aislamiento completo durante largos meses. Nada de conexión rápida, redes de comida rápida, supermercados, nada de lo que solemos considerar el fondo de la civilización. La economía, autosubsistencia, algo de ganado, pesca y exportación de langostas de Tristán. Hay escuela, correo y una tienda que reponen apenas unas cuantas veces al año. Cualquier fallo, en la navegación, en los suministros, en el clima, puede convertirse en crisis. Periferia del oasis de Dakhla, Egipto, el desierto occidental de Egipto. Dakhla, uno de los 5 grandes oasis del Nuevo Valle. La ciudad central de Mut está más o menos habitada y administrada, pero los asentamientos periféricos, Bashandi, Kalamun, Balú, viven en el mismo borde de lo posible. Oasis suena a palmeras y agua, pero no aquí. Es una red de aldeas dispersas alrededor de acuíferos someros. El clima, de extremos. En verano por encima de 45, las noches no traen frescor. Lluvia, menos de 1 milímetro al año. Vientos, frecuentes, arenosos. El agua, lo es todo. Y se acaba. Viven gracias al acuífero de arenisca Nubia, enorme, pero no renovable, compartido por Egipto, Sudán, Libia y Chad. Electricidad, generadores diésel y algunas placas solares. Hay red por tramos, pero los cortes, la norma. Las casas, de adobe y mezclas locales. Dentro más fresco, pero las paredes son vulnerables a la erosión y la arena. Asistencia médica, puestos de practicantes, a veces un empleado por aldea. Hay escuelas, pero es difícil retener a los maestros. Pocos recursos, condiciones duras. Carreteras, lejos de las autopistas. A menudo, solo pistas de tierra marcadas por el tránsito. El combustible llega de lejos, los autos, a la comunidad. Algunos se mueven en burros. Hay programas estatales de desarrollo del desierto, pero el grueso va a los centros, y a la periferia le llega lo que sobra. Norðfjörður, Islandia. El nombre, un reto para la lengua, pero el lugar, una prueba para el carácter. Norðfjörður, una aldeíta en el borde del remoto Strandafjörður, en los fiordos occidentales islandeses. 40 a 50 habitantes todo el año, a veces menos. El Atlántico golpea la roca, vientos árticos, montañas alrededor, severas, heladas. La carretera es una misión de horas, incluso en verano. Puertos de montaña, tramos con peligro de aludes. No hay pista aérea. Las avionetas aterrizan en poblaciones vecinas, si el tiempo lo permite. El ferry, por temporada y según el oleaje. La ayuda de emergencia, solo cuando el helicóptero pueda llegar. La economía, pequeños oficios, pesca costera de peces y moluscos en verano, algo de turismo en la corta temporada, junio-agosto. Hay una casita de huéspedes y un café, y eso es todo. Agricultura prácticamente no hay, piedras y frío, como máximo. Ovejas en pastos de verano. La escuela, a veces abierta, a veces combina clases con vecinos. Hay pocos niños. La población envejece. Se mantienen familias originarias, temporeros, jubilados, quienes conocen las reglas de supervivencia locales. La Rinconada, Perú, pueblito de alta montaña que presiona a los pulmones con una sola frase. El asentamiento permanente más alto de la Tierra. Alrededor de 5.100 metros sobre el nivel del mar, más alto que muchos campamentos base de montañas famosas. Aire a la mitad que al nivel del mar. La enfermedad crónica de altura no es una excepción, sino una realidad. Y aún así, población superior a 40.000. ¿Por qué? Oro.
La ciudad creció en los años 2000 con la fiebre del oro, cerca de un glaciar en la región de Puno, en la frontera con Bolivia. Pero creció a lo salvaje, sin planes, normas ni infraestructura. Hasta hoy, ejemplo de urbanización acelerada y no gestionada en un entorno extremo. No hay agua centralizada, no hay alcantarillado. La gente derrite hielo para beber, y a menudo bebe agua contaminada con mercurio de la extracción artesanal del oro. Electricidad, de generadores o conexiones a pequeñas hidroeléctricas, con cortes. Carreteras, destrozadas en temporada de lluvias, intransitables. El sistema de trabajo, cachorreo. 30 días trabajas gratis y el día 31 tienes derecho a quedarte con todo el oro que encuentres. Suena a lotería, en la práctica. La probabilidad es insignificante. Las minas son peligrosas, los turnos largos, la protección, de palabra. Pero la desesperación y la esperanza son más fuertes que el miedo. Ifrán Atlas, Saguir, Marruecos. Ifrán Atlas Saguir. No es aquel Ifrán del que escriben las guías, comparándolo con un rincón suizo en el norte del país. Aquí, el sur, el antiatlas, la piedra y una luz tajante. La aldea se aferra a las laderas entre cauces secos, donde el agua, una rara coincidencia afortunada de lluvia invernal y viejos canales. ¿Saben qué? Aquí cada litro es una pequeña victoria. La principal limitación, la humedad. Un año puede traer menos de 100 milímetros de precipitación. En esencia, 4 lluvias honestas. Y eso, cuando hay suerte. Los campos, estrechas cintas en el fondo de los valles, arrancadas con terrazas, donde funcionan sistemas seculares, galerías subterráneas que taras, conducen el agua de manantial hacia la higuera, el almendro, la cebada. Un error de cálculo, y la terraza se derrumba, la temporada se pierde. De día, calor, de noche, frescor, a veces frío. La oscilación térmica, como un balancín, a la gente y a las casas les toca aguantar el golpe. Las propias casas, de lo que hay bajo los pies, piedra, adobe, madera. Muros gruesos guardan sombra, techos, bajos, para que no los vuele el viento. Las rachas locales tienen nombre, llegan por temporada y no piden permiso. Electricidad, en teoría, hay. Oficialmente la aldea está en la red, pero los cortes son habituales. En los tejados cada vez brillan más placas, sol hay mucho, y los generadores, un lujo. Y ahora adivinen, ¿qué pasa si se estropea un transformador? Correcto, todo el valle se paraliza hasta que lleguen los técnicos desde el centro comarcal. Sanidad, un pequeño puesto, un par de practicantes, a veces un médico por unos días. Los casos serios, eso es carretera. Un serpenteo hasta la ciudad más cercana, y que hoy no haya desprendimientos. Escuela hay, pero faltan maestros. Los jóvenes llegan, prueban, se van, no es su ritmo. Y los adolescentes locales, tras acabar curso tras curso, a menudo marchan a Agadir, Marrakech, Casablanca. La economía, un hilo fino. Unos pastorean cabras y ovejas, otros tejen alfombras, labran plata, pintan cerámica. El zoco, no todas las semanas, y compradores menos. Las rutas turísticas pasan de largo, prefieren los valles de postal. Peligros, tormentas de polvo, sequía, desprendimientos, el exceso de cabras en las laderas, y ya la terraza se viene bajo los pies, el suelo se va a la cárcava. Pastores discuten con agricultores, con el cielo. Y aún así la vida fluye, la mañana, por agua, el día, en el campo, la noche, junto al horno. En el silencio se oye crujir una rama en el hogar. Esa es la música de este valle. ¿Se puede vivir aquí de forma sostenible? Según los manuales, difícil. Humanamente, sí, si no se está solo. Hacen falta líneas de goteo, nuevos muros de contención, reparar quetaras, microcréditos para talleres, un autobús con horario, un internet que no caiga en cuanto sopla el este. No es lujo, es un puente del ayer al mañana. Ifrán Atlas Saguir se sostiene en esos puentes, y en la gente que sabe construirlos de piedra, sombra y paciencia. Hemos estado donde las ciudades son como expediciones y las aldeas como pequeñas fortalezas, donde un error lo corriges toda una temporada y un abastecimiento afortunado
Es una fiesta. Estos lugares existen no porque sea cómodo vivir en ellos, sino porque las personas tienen razones para quedarse: memoria, trabajo, hogar y quizá tosudez. ¿Cuál de estos lugares les ha parecido el más imposible? ¿Y dónde se atreverían ustedes, aunque fuera por una semana, a vivir? Escriban comentarios y vean los episodios anteriores en el canal Top Facts.